Vamos a leer allí en Primera de Juan 2, 26 al 29. Dice así la palabra del Señor: Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Te pedimos que tú nos estés hablando en esta mañana a través de ella, Señor, y podamos entender estas verdades para poderlas también aplicar en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este texto, hermanos, que vamos a estar estudiando en esta mañana es muy interesante, ¿verdad? Porque el apóstol Juan termina este capítulo 2 hablándonos de una unción, la unción que recibieron, la cual les ayudará a que nadie los engañe. Pero ¿a qué se está refiriendo con esta unción que dice la palabra del Señor, verdad? Después lo vamos a estar viendo. Pero aparte de esto, Juan nos anima a permanecer en Cristo. Una vez que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, permanecer en Él, viviendo como verdaderos hijos de luz, como decía en los capítulos anteriores, ¿verdad? Para que cuando nuestro Señor se manifieste, cuando el Señor venga por su iglesia, bueno, no huyamos avergonzados, sino que podamos tener una vida que el Señor le agrade. Entonces podemos ver, ¿verdad?, en estos distintos versículos, cómo el Señor nos está enseñando a poder vivir de esta manera que a Él le agrade. Y todo, ¿verdad? Por eso siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Las religiones que hacen es un día, ¿verdad?, que se marca como asistencia. Bueno, ya estuve en la iglesia, ya está, ahora sigo haciendo lo que a mí me parece, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos enseña a tener una relación verdadera con el Dios que creemos, el Dios de la Biblia. Y eso no podemos apartarlo para un día, nada más. Todos los días. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador, ¿qué pasamos a tener? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo, ¿qué va a haber? Deseo de leer la palabra de Dios, deseo de orar, ¿verdad? Deseo de alabarle. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que esté triste, cante, ¿verdad? Alabe al Señor, ¿verdad? Entonces, acá nos empieza diciendo el versículo 26 y vemos en este versículo, ¿verdad? El versículo 26, la necesidad de escribirles esta carta, la necesidad del apóstol Juan de escribir esta carta. Dice, versículo 26, os he escrito esto sobre lo que os engañan. Y es interesante, hermanos, considerar las razones por las cuales los autores, inspirados por Dios, ¿verdad?, allí en el Nuevo Testamento escribieron sus cartas. Si bien es cierto que en ocasiones escribían cartas para animarlos a las personas, ¿verdad?, o darles instrucciones específicas en cuanto a cómo hacer el ministerio, como Pablo, por ejemplo, le escribía a Tito, ¿verdad?, o a Filemón, o a Timoteo, enseñándoles cómo podían hacer el ministerio. También vemos cartas doctrinales, como es Romanos, allí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? O cartas dirigidas a resolver ciertos problemas hacia la iglesia, como es Primera y Segunda de Corintios. O cartas que animaban a los creyentes a seguir en los caminos del Señor por medio de las pruebas. Porque cuando todo no va bien, ¿verdad? Es bueno
seguir felices y contentos y con la ayuda de Dios, pero cuando vienen las pruebas, ahí ya la gente se olvida de todo, pero no debe ser así. Por eso tenemos Primera de Pedro, Santiago, ¿verdad? Cartas que animan al creyente a que en medio de la prueba podamos seguir felices, sabiendo que Dios está con nosotros, ayudándonos en ciertas circunstancias. Esa es la diferencia, hermanos, entre aquellos que creen en Cristo como su Salvador y aquellos que no creen. Podemos notar una diferencia abismal cuando vemos a un creyente pasando por una prueba tan difícil como una enfermedad, por ejemplo, ¿verdad? Tristemente, ayer nos enteramos que un pastor muy querido por nosotros allá en Estados Unidos tiene cáncer en su cerebro. Y bueno, él siempre cuidó de su esposa, porque su esposa es muy débil en la salud y siempre estaba enferma, ¿verdad? Y uno lo veía, ya anciano él, ¿verdad? Pero uno lo veía a él siempre con fervor y cuando nos enteramos de esta noticia dijimos, qué triste, ¿verdad? ¿Y cómo debe estar él? Bueno, él sigue sirviendo al Señor. Tiene un gran tumor en su cerebro, ¿verdad? Pero sigue con gozo sirviendo al Señor. Ahora, ¿qué pasaría con una persona que no conoce a Cristo? De seguro caería en depresión, en angustia, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si soy tan bueno, ¿verdad? Como dicen tantas personas. Pero hermanos, tenemos cartas como Primera de Pedro, como Santiago, ¿verdad? Que nos dicen claramente que podemos estar animados con el Señor. Si el Señor nos tiene aquí en este mundo es porque Él tiene un propósito para nosotros. Y ese propósito tenemos que cumplirlo, ¿verdad? Pero viendo estas cartas también tenemos algunas que se escribieron para combatir falsas doctrinas también, falsas enseñanzas, cosas que no dicen la palabra de Dios, como son las religiones, ¿verdad? Y tenemos cartas allí como los Gálatas. ¿Se acuerdan que Pablo les escribía a los Gálatas? Porque ¿qué estaban haciendo los Gálatas en la iglesia? Decían, sí, creemos según la gracia, según lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, pero vamos a hacer estas cosas. Y así vemos, ¿verdad, hermanos? Religiones alrededor nuestro. Tantas religiones que hay, que dicen, no, la Biblia no es todo, no es suficiente. Así que podés hacer lo que dice la Biblia, pero a la vez también tenés que hacer esto y lo otro, ¿verdad? Y tristemente vemos a personas tan engañadas. Allá en Montevideo, ¿verdad? Subiendo cerros de rodillas, cumpliendo para que Dios le conceda algo. Y yo te prometo hacer esto y tantas cosas. ¿Dónde dice la Biblia eso? En ningún momento la Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacer algo para que el Señor nos conteste. Simplemente tenemos que entregar nuestra vida a Cristo para que Él sea nuestro Señor y Salvador. Lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente. Pero el hombre, el ser humano, siempre está queriendo agregar algo más para acercarse a Dios, para tratar de calmar su conciencia. Si hago esto o lo otro, bueno, ahí yo voy a estar bien con Dios. Dios no dice eso en su palabra. No necesitamos agregar nada a la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es lo que tenemos que creer. Y dice la palabra de Dios que no hay que agregarle ni un tilde ni una coma. Lo que tenemos en la Biblia es eso. Vemos otras religiones que agregan distintos libros, ¿verdad? Como complemento a la Biblia. La Biblia es una. Y en eso tenemos que meditar y estudiar, ¿verdad? Segunda de Pedro y Judas también advierten peligros de los falsos maestros. Y Pablo le decía a Timoteo, allí en segunda de Timoteo, ten cuidado de los falsos maestros. Ahora Juan, el apóstol Juan, hace lo mismo en estos versículos. Y dice el versículo 26, os he escrito esto
sobre lo que os engañan. Y de hecho, podemos decir que Juan escribió su evangelio y las 3 cartas por esta causa, de advertir sobre falsos maestros, sobre contradecir las doctrinas de la palabra de Dios. Y no solamente eso, hermanos, sino muchas veces tratamos de tener ciertas costumbres porque son tradiciones, ¿verdad? Ciertas tradiciones en nuestra familia, como aquella vez en Semana Santa lo vimos, ¿verdad? ¿Cuánta gente el viernes come pescado? Nada más. Y está bien comer pescado o no comer pescado. La Biblia no nos dice nada en cuanto a eso. Pero son ciertas costumbres o tradiciones que se tienen, las cuales la gente dice, bueno, con esto yo estoy haciendo bien. Pero ¿qué significa comer un día pescado cuando todo el resto del año ni hablamos con Dios, ni leemos su palabra, ni nos congregamos en una iglesia? No sirve de nada. Y ahora Juan está escribiendo esta carta para advertir sobre las falsas enseñanzas. El mismo Señor dijo en su palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero la gente continuamente, ¿verdad? Se da, como se dice ese dicho popular, la cabeza contra la pared, ¿verdad? Una y otra vez, porque lo que yo sé y lo que yo hago es mejor. Ahora, cuando quitamos ese lugar, ese primer lugar a Dios en nuestra vida y ponemos nuestra fuerza, lo que nosotros creemos que es correcto, dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz. Y la gente muchas veces dice, ¿y por qué esto me sale mal? ¿Y por qué esto me sale mal? Porque no están viviendo acorde a lo que dice la palabra de Dios. La semana pasada hablaba con un señor, ¿verdad? Que me contaba todas las enfermedades que él tenía. Y tenía muchos problemas al hígado, ¿verdad? Y él me decía, y no sé, porque yo no hago nada malo, no. Ahora, vemos que la palabra del Señor nos enseña a que tenemos que cuidar nuestro físico. Una vez que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, que tenemos el Espíritu Santo, pasamos a ser templo del Espíritu Santo, por lo cual tenemos que cuidar nuestro físico. Ahora, era curioso porque este hombre decía, no sé por qué, pero era alcohólico. Y como consecuencia del alcohol, su hígado estaba muy mal. Ahora, la palabra de Dios nos advierte de este tipo de cosas. Ahí nos da claramente un ejemplo, hermanos, de lo que Dios quiere para el ser humano. Es bueno. Lo que Dios dice en su palabra es bueno. Pero llegamos a ciertas circunstancias en nuestra vida por no obedecer la palabra de Dios. Hoy en día tenemos la sana doctrina en la palabra de Dios. 66 libros en un mismo libro, inspirado por Dios. Y dice la palabra de Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra en la cual nosotros creemos. Ningún libro escrito por hombres. Y mucha gente puede decir, bueno, pero esto lo escribió algún hombre. Sí, claro que sí. Pero fue inspirado por Dios. Es el único libro en la humanidad que tiene 66 libros escritos en distintas épocas del año y no hay ni un error ni una contradicción. Por eso decimos que es la palabra de Dios. Y por eso la misma palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Ahora dice el versículo 27, hermanos, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. En este versículo, hermanos, el apóstol Juan dice que a sus lectores que tenemos una ventaja que nos ayuda a descubrir la verdad en la palabra de Dios y a desenmascarar o a darnos cuenta cuando hay una falsa doctrina, cuando hay una falsa enseñanza. Cuando alguien nos dice, bueno, pero tenés que hacer estas otras cosas para que Dios te perdone. Y no, ¿qué hay que hacer para que Dios nos perdone? Hablar con Él. Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Dice la Biblia, la palabra de Dios, no es justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Por eso el Señor Jesús, allí en Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Solamente la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo muerto en esa cruz, derramando su sangre por nosotros, para limpiarnos de todo pecado. Pero por eso no tenemos una cruz, ¿verdad? Acá con un Cristo crucificado y muerto, porque al tercer día resucitó. Y dice la Biblia que Él está a la diestra de su Padre. Ahora, ¿a qué se refiere la unción que hemos recibido de Cristo? La palabra unción, hermanos, se traduce del griego, como sabemos, ¿verdad? Tal vez alguno no lo sabe. En los originales, en los textos originales, la Biblia está escrita en 3 idiomas, ¿verdad? Hebreo, arameo y griego. Y esta palabra, el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, esta palabra unción se traduce del griego como crisma y se refiere a un ungüento. En el Antiguo Testamento se solían ungir a ciertas personas, ¿verdad?, específicas para ciertos oficios, como los sacerdotes o reyes o profetas, ¿verdad? Y se le ponía un poco de aceite. Ahora, en el Nuevo Testamento dice aquí Juan que los creyentes son ungidos por Dios siempre, siempre. Podemos decir que la unción del Señor de la cual Juan habla es de la gracia divina que hemos recibido por medio del Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice, por gracia sois salvos. ¿Y qué es gracia? Un regalo no merecido. Ninguno de nosotros, hermanos, por nuestro corazón pecaminoso, nuestra condición humana, deberíamos ir al cielo. Pero tenemos un mediador que es el Señor Jesucristo, el cual si vamos a Él y le pedimos perdón por nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. ¿Y a dónde los llevan nuestros pecados? Dice la Biblia, al fondo del mar. Al fondo del mar. Hermanos, Juan acá nos está hablando del bautismo. No el bautismo por agua, sino el bautismo por el Espíritu Santo. Las personas cuando estamos hablando con ellas por ahí afuera, todos nos dicen que no son malos, ¿verdad? La mayoría, que nunca hicieron nada malo. Pero la Biblia nos dice claramente que todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. Todos alguna vez mentimos, esa mentirita blanca o piadosa, ¿verdad? Cualquier cosa que hayamos hecho que a Dios no le agrada en su palabra, se convierte en pecado. Se convierte en pecado. Pero Él, una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, le pedimos, Señor, entra a mi corazón. Te pido que tú me perdones, me limpies de toda maldad. El Señor nos perdona y se olvida de esos pecados, hermano. Pero tenemos que dar ese paso. No lo lean, hermano, no lo busquen, hermano, yo lo leo. Dice Juan 14:26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. No hay distintas interpretaciones de la Biblia. El Espíritu Santo mismo nos enseña a través de la palabra lo que Dios quiere para nosotros. Lo que la palabra de Dios nos enseña, nos dice. No son palabras nuestras, hermanos. Es la palabra de Dios, la cual puede cambiar nuestras vidas. No es lo que nosotros digamos, ¿verdad? Ahora, como hijos de Dios tenemos esta unción que proviene de Dios y es la garantía que estamos en la verdad. Porque el Espíritu de Dios da testimonio, dice la palabra de Dios, a nuestros corazones que estamos en la verdad. Y también da convicción de pecado, ¿verdad? Cuando tenemos el Espíritu Santo, hay algo que no está bien en nuestra vida, ¿verdad? Y el mismo Espíritu Santo nos da esa convicción de pecado. Hay que arrepentirse, hay que arrepentirse. Y en Romanos 8, 16 y 17, dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor el Señor Jesús no solamente vino a este mundo, nació como un bebé, como un hombre, sin pecado. Fue llevado a la cruz, murió, fue llevado a la tumba, resucitó y está a la diestra de su Padre. Pero una vez que el Señor Jesús se fue, Él dijo, vendrá el Consolador. Y ese Consolador es el Espíritu Santo, el cual hoy en día, al creer en Cristo como Salvador, podemos tener. Por eso las personas dicen, yo no hice nada malo, cuando muera yo voy a ir al cielo. Bueno, qué lindo deseo de querer ir al cielo. Pero la Biblia claramente nos dice que todo aquel que no es nacido de Dios es del diablo. Y podemos decir, ¡ay, qué feo eso! Lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Si no hemos nacido de nuevo, no hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, nada pasa en nuestra vida. El Espíritu Santo no mora en nosotros y nosotros cuando muramos no vamos a ir al cielo. Pero una vez que reconocemos nuestra condición pecadora, nos arrepentimos por nuestros pecados, le pedimos a Cristo que entre en nuestro corazón, creemos en Él, que por gracia somos salvos, como dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No en una religión, creyendo en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia. Y una vez que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Ahora dice el versículo 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Finalmente, el apóstol Juan nos exhorta, hermanos, a permanecer fieles hasta que Él venga por su iglesia, o nosotros ir con el Señor, ¿verdad? ¿Qué significa permanecer? Bueno, permanecer en el camino del Señor. Tantas veces, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay tanta gente que está convencida, hermanos, de que somos sanos, ¿verdad? Esa expresión de somos sanos. ¿Por qué? Porque no robamos, no nos drogamos, no tantas cosas. No.
Pero una persona puede tener una linda familia, un buen trabajo, una linda casita, un lindo auto. Puede llevarse bien con todos los vecinos, llevarse bien con toda su familia, tener una linda familia. Todo lo que ustedes piensen lindo, lo puede tener. Pero si no conoce a Cristo como su Salvador y muere, se va a una condenación eterna. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso tenemos que arreglar nuestras cuentas con Dios. Y la palabra de Dios lo dice. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vamos a morir. El hombre, el ser humano que se cree tan sabio, tan inteligente, no sabe y no es dueño ni de su propio cuerpo. No sabemos cuándo vamos a morir. Por eso tenemos que estar preparados para ese día. Pero acá Juan nos dice que una vez que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, debemos permanecer en Él. Permanecer y vivir en la luz verdadera. ¿Qué decía la palabra del Señor? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y vemos tristemente gente que dice, no, yo creo en Dios, pero justo tengo este dolor y este otro dolor y voy ahí a ese lugar, ¿verdad? Para que me sanen y hagan un trabajo ahí para que... Eso no es de Dios. Eso es del hombre, creado por el hombre. No, pero es verdad, yo fui a esa curandera y en esa curandera me hicieron de todo y quedé impecable. Eso no es de Dios. ¿Qué dice la Biblia en Santiago? Si alguno está enfermo entre vosotros, haga oración. ¿Quién nos puede sanar? ¿Quién nos puede curar si es su voluntad? Dios. No lo que haga. Pero hay gente que está tan convencida de, no, yo creo en Dios, pero agrego esto otro. Eso no es de Dios. Eso no es algo que el Señor lo quiera, ¿verdad? Tenemos que estar preparados y permanecer hasta su venida. Por eso es importante, hermanos, que aquel que es nacido de nuevo, aquel que es un hijo de Dios, que es creyente, viva en justicia, de acuerdo a la palabra de Dios y en santidad para su Señor. Por eso dice el versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Dios es justo, hermanos, y espera que nosotros, sus hijos, seamos justos. O como dice Pedro allí en 1 de Pedro 1:16, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Dios quiere, hermanos, que el Señor nos pueda seguir ayudando a crecer en el conocimiento de Él, de su palabra. No es una religión. El religioso simplemente marca un día, ya asistí, después sigo viviendo de la misma manera. ¿Y cómo me sigue yendo? Igual que antes. Pero el verdadero Hijo de Dios, si tiene una prueba, algo difícil por lo cual está pasando, su consuelo está en el Señor. Porque el Señor mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Qué esperanza tenemos los creyentes, ¿verdad? De poder confiar en el Señor, de poder aferrarnos a Él. Vamos a inclinar nuestras cabezas, hermanos, y simplemente quiero hacer una invitación en esta mañana. Si Dios te ha hablado en esta mañana a través de su palabra, no mis palabras, porque mis palabras no sirven de nada, pero lo que Dios dice en su palabra. Si has entendido que eres un pecador, si has entendido que estás lejos de Dios, pero dices, pastor, yo quiero en este día pedirle perdón al Señor por mis pecados, le quiero recibir como Salvador, le quiero pedir que Él entre a mi corazón. Simplemente tienes que orar ahí donde estás y pedirle, Señor, perdóname por mis pecados. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador.
Quiero recibir ese gran regalo que es por gracia. Si en esta mañana quieres tomar esa decisión, ahí el Señor conoce nuestros pensamientos. Puedes orar al Señor y pedirle: Señor, entra a mi vida. Quiero que seas mi Salvador. Simplemente para orar por ti, no es para avergonzar a nadie, pero si en esta mañana has tomado esa decisión, te invito a que simplemente, nadie está mirando, no es para avergonzar a nadie, pero te invito a que levantes tu mano y la bajes para que pueda orar por ti. Si realmente has creído en Cristo como tu Salvador, si le has pedido al Señor: perdón, Señor, por mis pecados, te pido que entres a mi vida. ¿Habrá alguien así en esta mañana que diga: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti? Quiero tener la seguridad de ir al cielo una vez que parta de este mundo. ¿Habrá alguien así? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la importancia que es estar meditando en tu palabra. No en falsas costumbres o tradiciones o religiones, sino en tu palabra, porque tú eres el verdadero Dios. Gracias, Padre, por mis hermanos aquí presentes. Te pido que tú los bendigas, los cuides en esta semana que hoy empieza. Y, Señor, que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar tu nombre. Cuídanos en esta semana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.